Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. ¿Qué tal, mis amados? De nuevo con ustedes el siervo de Jesucristo, Luis Eduardo López, invitándolos a esta convocatoria que nos hace el Señor de estar estudiando las Sagradas Escrituras. Las iglesias se han cerrado, pero la palabra no se puede detener. Y hay que convertir cada hogar y cada asunto que nos quede a la mano y a disposición para proclamar la palabra, predica la palabra. Adicionalmente, que la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo fue: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y esa está en Marcos y en Mateo. Id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, enseñando que guarden todas estas cosas. Estoy con vosotros hasta el fin. De manera que hay que ir, y esta tecnología hay que usarla para que la palabra vaya, para que la llevemos por medio de las redes sociales a todo lugar y la palabra no sea detenida. Seguimos con el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57 en esta ocasión, en un tema que he titulado Un pueblo bendecido y un pueblo castigado. Habíamos visto que hay una muerte sustituta y la obra y el corazón de las Sagradas Escrituras, la perla de las profecías en Isaías 53, como Dios nos da salvación a través del siervo sufriente. Sí, a través del siervo sufriente nos muestra el camino de la exaltación del siervo, así como fue el camino del Señor Jesucristo, el camino del sufrimiento, el camino de todos sus siervos también. Tenemos que gustar del sufrimiento. Nos dice la palabra que si sufrimos con Él reinaremos. Entonces, no le hagas el quite al sufrimiento, porque el Señor nos podrá dar el gozo en medio del sufrimiento, y Él lo llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vimos también que hay una restauración para el siervo de Jesucristo, porque verá el linaje y lo pondrá muy en alto en el capítulo 54. En el 55 vimos una invitación gratuita al banquete de Dios, y luego vimos que hay una recompensa para el remanente fiel. Hay bendiciones y hay galardones, pero que son condicionales. La salvación no lo es, la salvación es gratuita. Añadirle obras a la sangre de Jesucristo es abominación. La salvación completa es de Él, pero viene después de la salvación un proceso de
transformación, de regeneración y de santificación progresiva, porque Dios a todo aquel que llama no lo deja igual. Y entramos en un proceso de transformación. Hay una nueva creación en Cristo Jesús. Y también vimos que hay un gran fracaso en los líderes encargados de llevar la dirección y la batuta con el pueblo de Dios, pero hubo un gran fracaso. Ahora vamos a ver un pueblo bendecido y un pueblo castigado. El pueblo de Dios estuvo en opresión, recuerden que estaban en cautiverio en Babilonia. Recordemos que esto que estamos leyendo fue escrito 150 años aproximadamente antes de que ocurriera el llamamiento de Ciro, 150 años antes, y ahora nos está hablando de uno más grande que Ciro. Ciro como un prototipo, un tipo del siervo sufriente, el gran libertador. Pues Ciro, un gran libertador, pero vendría uno más grande y ya vino hace 2000 años, 750 años antes de que esto fuera anunciado. Y estaban en opresión, sí, pero siempre, obviamente, lo recordamos, a causa de que sufrían. La paga del pecado es muerte, lo dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero también nos dice inmediatamente, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que siempre la Escritura nos está mostrando solo dos caminos. Realmente en la vida no hay sino dos religiones. La religión, si llamamos al cristianismo religión, porque es relación, pero llamémosla religión, para que me entiendan todos. El cristianismo es la religión que reconoce que necesita un Salvador. En el cristianismo el ser humano no se salva, en el cristianismo el ser humano es salvado. Y la otra religión son todas las demás, con inspiración diabólica para, muy duro lo que les tengo que decir, pero lo tengo que decir porque es verdad. ¿Para qué? Para sacar a la humanidad del único camino que se llama Jesucristo, y se ha inventado cuanta cosa hay para que la gente se olvide de la muerte sustituta y del pago hecho en la cruz del Calvario. Para aquella época el pueblo estuvo en opresión, estaban en sufrimiento a causa de las malas elecciones y de optar por el pecado y por oír las doctrinas, enseñanzas y religiones representadas en velas, en antorchas, en teas, como lo llama la Reina Valera, antorchas, doctrinas de otras religiones que involucraban la adoración al leño o a la piedra, con también prácticas pecaminosas, como lo vamos a ver en esta ocasión, con prostitución sagrada, la inmoralidad y la impureza sexual. Era una naturaleza el ser humano allí y acá, antiguamente y hoy, y hasta que venga Jesucristo y nos transforme y haga de nosotros, nos dé el cuerpo de gloria semejante al suyo, porque así seremos. Primera de Juan 3:2 dice, hijitos, ahora no somos lo que habremos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos como Él. ¿Sí? Y dice Filipenses 3:20 que esperamos de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, el cual cambiará este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Porque 3:20 y 21, porque nuestra ciudadanía es ahora celestial después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Eran pecadores, y el ser humano es pecador y es rebelde por naturaleza, y es pecador también por elección, por naturaleza y por elección. Donde quiera que fueran, oían la voz de la seducción pecaminosa y no querían oír, no oyeron la voz del profeta. Si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No querían oír la voz del profeta, solamente querían oír la voz de la seducción persuasiva, como lo decía en el capítulo 45, versículo 20 y siguiente. Reuníos y ved, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salvan. Versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Y él mismo dice que hizo juramento que ante Jesús, ante Jehová, se doblará toda rodilla, como lo dice Filipenses 2, 5 al 11. Y en Jehová será justificada y se glorificará toda la descendencia de Israel, y la salvación será también universal, porque Dios puso al Mesías como luz a las naciones y como pacto a su pueblo. Luz a todas las naciones, y viene Jesucristo y nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de la mesa, sino encima para que alumbre, de manera que nuestra vida ha de ser luz. Nosotros llegamos cargados de pecados, llegamos cargados de malos hábitos, malas acciones, malas actitudes, huraños, mal encarados, hipócritas, deshonestos, inmorales, impuros, pero el Señor ha de transformar toda esta vida. Si el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros, el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo vivificará nuestros cuerpos mortales, dice Romanos 8:11. ¿Qué es vivificar? Dar nueva vida, y es la vida de Dios, como lo vamos a ver en el desarrollo de esta charla. En el versículo 1 del capítulo 57, es el que estamos mirando ahora, dice: pero es el justo y no hay quien piense en ello, los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Nos habla de la muerte. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La muerte es una de las vías mediante las cuales Dios saca a una persona del sufrimiento. Estaban en esclavitud en Babilonia, estaban oprimidos, y Dios sacó a algunos y los sacó de la aflicción mediante la muerte. Así como en Apocalipsis capítulo 7, que nos dice que el apóstol Juan, cuando fue llevado allí al cielo, vio una gran multitud con vestiduras blancas, y entonces se le acerca a uno de los ancianos y le dice: ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y él le dice: tú lo sabes, Señor. Y él le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus ropas con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche y en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice que el que murió ya no tendrá sed, no tendrá hambre, el sol no caerá sobre ellos, ni habrá calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de vida. El que muere con Jesucristo no tendrá hambre, sed, frío, calor, tristeza, sobregiros, necesidades, alacenas vacías, deudas, opresiones de ninguna naturaleza. De manera que la muerte para muchos es una calamidad. Fueron sacados de allá en esa opresión y tribulación del cautiverio en Babilonia, pero fueron sacados y entraron. ¿Qué ocurrió con ellos? Entraron porque nos dice: no hay quien entienda. Entonces hay mucha gente que dice: bueno, y entonces los cristianos que han muerto en medio de esta pandemia por el virus, pues Dios los quiso llevar, es voluntad y soberanía de Dios. El que muere sin Jesucristo salió de este padecimiento y fue y entró a uno peor del que no saldrá nunca. Pero la invitación, mi amado, es que vengas a Jesucristo si no has venido a Él y entres en el reposo del Señor, que de aquí en adelante lo que pase, sea doloroso o sea alegre, sea deleitoso o sea desagradable, te llevará al camino de la formación, porque Dios nos transforma de gloria en gloria en esta vida para que reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran propósito, y tu ruta, tu agenda es ir a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ha sido considerada la muerte como una calamidad, pero el impío no entiende
que el que muere con Jesucristo va no al lugar de tormento, sino que la ruta para el piadoso es el cielo. Recuerda lo que dice en Lucas capítulo 16, 19, que había un hombre rico que hacía banquetes deliciosos, vestía espléndidamente, y entonces llegó y había al lado de él, en la puerta, un hombre que no alcanzaba a comerse ni siquiera las migajas que caían de su mesa. Nos dice que murió el rico y fue enterrado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahí nos marca la diferencia, y sigue leyéndolo, por favor, lo lees en Lucas 16, 19 y siguientes. Estando allá, donde iban los muertos antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al Seol en el hebreo, al Hades en el griego, sí, es decir, como el infierno, el lugar de los muertos, y allá había dos compartimentos. Había un lugar alto que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham, y había otro que se llamaba el lugar de tormento. Allí miró hacia arriba y vio al padre Abraham, y dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que con la punta de su dedo mojado en agua venga y refresque mi lengua. Y ahí está la historia que nos dice que los que están allá no pueden pasar acá, ni los de acá allá. Envía pues entonces a Lázaro para que le avise a mis hermanos. No pueden salir. Ahí tienen la ley y los profetas. Es decir, ¿qué significa? A Moisés y a los profetas tienen. Es decir, ahí tienen la Biblia. Léanla. Porque esta es la verdad que el mundo está necesitando hoy, pero la gente no quiere venir a ella. Porque el ser humano se deleita más en la mentira. Le parece muy difícil de creer, y fábulas todo lo que está escrito en la Biblia, pero aquí está la sabiduría, mi amado. Ven a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo también nos enseña que en Filipenses 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. El que muere gana, porque mientras esté en este cuerpo, dice, estoy ausente del Señor. Pero cuando me vaya de este cuerpo, voy a la misma presencia de Dios. Entonces el que se muere con Jesucristo gana. ¿Por qué? Porque entra en el cielo, en el paraíso, y allí todo es perfecto. El pueblo ignorante no entiende esto y lo juzga mal, como nos está diciendo aquí. No hay quien entienda. ¿Qué es lo que no entiende? Que el justo ha sido sacado de sus aflicciones. Como cuando hubo el terremoto de Armenia, entrevistaron a un pastor porque se le murió su mujer, su esposa, en ese terremoto, y le dijeron: ¿qué dice usted a esto? Y le dijeron: estoy muy agradecido con Dios porque me dio por esposa una gran mujer durante más de 20 años, y ahora ella ha entrado en la presencia del Señor. Ahora él seguiría su lucha y su batalla aquí, no sé cómo la seguiría, pero de todas maneras daba gracias. ¿Por qué? Porque le dio su esposa y compañera y amor durante muchos años. ¿Y qué ocurrió? Ha sido sacada de este mundo de aflicción. El pueblo de Dios ocurrirá en la gran tribulación. Se avecina una gran tribulación, pero antes de que Dios derrame su ira, la iglesia es sacada de esta tierra cuando los juicios empiecen en Apocalipsis capítulo 6, cuando se abren los sellos y sale el caballo blanco, después el caballo rojo, después el caballo negro, después el caballo amarillo, y todas una cantidad de playas, y después el quinto sello y hay un gran terremoto, y sigue toda la gran tribulación. Y en Apocalipsis 3:10 nos dice que nos saca. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te guardaré de la prueba. En el original dice: te guardaré fuera de la prueba. Es decir, nos saca y nos lleva al cielo, y allí habrá el tribunal. Mientras aquí se larga la gran tribulación, allá habrá el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Cuando muere el justo y es quitado de la aflicción y del mal venidero que entrarán, y entraremos en la paz de Dios. Hay lecho, dice, descansarán en sus lechos. Hay lechos de descanso. El cuerpo descansará en un lecho que será lecho de reposo, pero para el cuerpo, pero nuestra vida estará en el cielo con nuestro Dios. Hay lechos de aflicción, hay lechos de enfermedad, hay lechos de muerte y hay lechos
de tormento, pero para nosotros, mis amados, hay lecho de reposo y de descanso. Entonces, número 1, sacados de la aflicción por medio de la muerte. La muerte no es una catástrofe ni una calamidad para el Hijo de Dios. Entérate, llénate de la palabra de Dios y le perderás el temor a la muerte. En segundo lugar, vemos que la vida de los impíos, de los idólatras y su camino de maldad los lleva a un final de dolor, sin haber quien los defienda. Entonces, en segundo lugar, nos habla de la vida de los impíos y que rechazaron la palabra de Dios. Vamos a ver, y por último veremos el maravilloso destino del humilde y el quebrantado de corazón. Dios llamará a cuentas a la descendencia de la hechicera, adivinos, adúlteros, fornicarios que renegaban. Nos dice: mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? Entonces observa, era muy usual encontrar en la antigüedad la prostitución sagrada, era una de las grandes prácticas, pero la inmoralidad sexual la encontramos desde siempre, desde el uso de andar a pie. Desde Adán el hombre pecó, vino Caín y Abel y siguió, y desde ahí siempre hubo, porque la naturaleza perfecta del hombre cayó y el hombre optó siempre más por el pecado que por la búsqueda de la obediencia a Dios. Entonces se olvidaron del pacto de Dios. La hechicera nos habla de la invocación de poderes sobrenaturales, pero también nos habla del pecado de la rebelión, como se lo manifestó el profeta Samuel. En Primera de Samuel nos dice, cuando Samuel fue enviado por el profeta, por órdenes de Dios, a atacar un pueblo que los había tratado mal, y desobedeció completamente porque estaba obedeciendo la voz del pueblo. De manera que ha quedado claro, y lo rechazamos, la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios, y es la voz del profeta genuino, del verdadero siervo de Dios, del genuino y del que Él ha levantado, y el que predica la palabra sin manipularla. Y entonces dijo, el pueblo tomó este botín de las vacas y de las ovejas, primicias para ofrecer sacrificios a Jehová, y le dijo Samuel, pues se complace, le repaso, pero hay que recordarlo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Y responde él inmediatamente, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que la grosura. Tus ritos, tus ceremonias, tus liturgias no valen absolutamente nada si tú no tienes una vida obediente a nuestro Dios. Llámenlo como lo quieras llamar. Si no tienes una vida de integridad y no tienes a Cristo en tu corazón, lo que estás haciendo, la Biblia lo llama linternas, lámparas, velas, luces que no pueden alumbrar la verdadera luz, que es Jesucristo. En Juan 8, yo soy la luz del mundo. Y le dice el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos la idolatría y la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dice, como adivinación es diabólica la rebelión, el pecado es diabólico. Entonces, vengan ustedes pues, los hijos de la hechicera, y la generación del adúltero y de la fornicaria, ¿a dónde irá su lugar, el destino de su pecado? ¿De quién os habéis burlado? El que se burla del siervo de Dios se burla. Por eso no te defiendas, mi amado, que me escuchas, si tienes a Jesús en el corazón, y si no lo tienes, ven a Él. ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrificáis, los higos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y
a ellas derramaste libación y ofreciste presente, ¿no habré yo de castigar estas cosas? De manera que de Dios no te puedes olvidar y quedar libre y quedar impuno. Se habían olvidado del Dios del pacto de Dios. Dios llamará a cuentas a la descendencia de los que buscaron un poder sobrenatural en otra parte. El poder sobrenatural y el poder viene verdaderamente o de Dios o de Satanás, del Dios eterno o de sus siervos. Porque sus siervos venimos en el nombre del Señor y no por cuenta propia, sino por un llamado celestial y por un llamado divino, el cual, como me lo hizo a mí hace más de 30 años, te lo está haciendo a ti en esta ocasión. Se olvidaron y renegaban del pacto con Dios, y por sus relaciones ilícitas con adulterio, sí, se iban con otra. El adúltero se va con otra. La prostituta recibe a varios amantes. Hacían burla, hacían desprecio y tenían rechazo por el único y sabio Dios. Con su lengua blasfemaron, lengua chismosa, destructora y mentirosa. Nos dice el apóstol Santiago que con la lengua bendecimos a Dios y con la lengua maldecimos al hombre que está hecho a semejanza de nuestro Dios. Por una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Los animales, las grandes bestias y las grandes naves son dominadas por un pequeño freno que se les pone a las bestias y por un pequeño timón que se les pone a las naves, pero el hombre no ha podido dominar la lengua. El único que lo viene a hacer es cuando te entregas a Jesucristo, entra el Espíritu Santo y aprendes a hablar de una manera diferente. ¿De qué manera podría ser mi léxico, mi lenguaje y mi tema metido en una taberna? Todos los días, en un solo jolgorio y en un solo desorden, basura había en mi corazón, basura y sapos y lagartijas y alacranes eran los que salían de mi boca, como salen ahora de mucha gente. Cambia tu manera de pensar, de actuar, de vivir, cambiando tu relación y viniendo al acercamiento con nuestro Dios. Había una degradación con los ídolos. Te viniste y le guardaste fervor a tus ídolos y viniste frente a un árbol frondoso, una cubierta religiosa, el árbol que te da sombra y que te da una protección de mentira. Pero así como el árbol se seca, es talado y es echado en el fuego, así tu vida, si te resguardaste en el refugio de la mentira, tu vida será efímera, perecedera y terminará muy mal, porque no hay camino a nuestro Dios sino mediante nuestro Señor Jesucristo. Esos caminos en la antigüedad como hoy involucraban esa prostitución sagrada, y había casos que en el templo de Dios se practicaba y los hijos de Elí, sí, vinieron y hacían un poco de abominaciones y fueron reprendidos por el Señor y perecieron. Había cultos a la fertilidad, unos cultos a Moloc, un dios pagano, sacrificaban niños a Baal. Se hace hoy todavía. Se han encontrado una gran cantidad de niños en ciudades subterráneas para hacer sacrificios de los niños a Satán. El 31 de octubre, que es el día que se celebra Halloween, o lo quieren llamar el Día de los Niños, el día en que más niños se pierden para hacer sacrificios y derramar sangre a Satanás. Olvídate de eso, que son caminos de perversión, caminos de muerte, caminos de ruina. Y nos dice el Señor: me olvidaré y no castigaré yo eso. Nos habla de las piedras del sacrificio, las piedras lisas, piedras de libación, en las cuales finalmente se resbalaría, en donde sería descubierta la maldad de todos estos practicantes de perversiones y de perversidad. Todo eso quedaría al descubierto, y tu pecado, varón que me escuchas, mujer que me oyes, tu pecado finalmente será descubierto, porque se hacían prácticas religiosas con ungüentos, había ceremonias y eran muy perseverantes e incansables en ese pecado de inmoralidad, de impureza, faltando a la fe y olvidándose del único, genuino y verdadero Dios. No se acordaban del único y sabio Dios.
Todo esto era una influencia demoníaca, porque entonces Dios lo que nos está invitando es a que vengamos al conocimiento de nuestro Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también. Mira lo que dice aquí, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hemos visto aquí, mis amados, que vez tras vez Dios le dice al pueblo que bendecirá a nuestra descendencia, que bendecirá a nuestros hijos. Pero asimismo, como nos dice en Éxodo capítulo 20 y en Éxodo 34:6, que Dios visita la maldad de padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios, pero hace misericordia a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Te sientes muy honrado porque el poder económico y los 3 pesos en los que te recuestan te han levantado y te han puesto en una repisa, pues esa honra será cambiada en afrenta. El único, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él exaltará a los suyos, como lo dice 1 de Pedro 5:6, y en el Salmo 45:17, pondré en alto la memoria de tu nombre, por lo cual todas las generaciones me alabarán. El pecado de mi pueblo, comen de ese pecado, y en su maldad levantan el alma. Será el pueblo como el sacerdote, le castigaré. Vimos que hay una conducta reprochable para los líderes del pueblo. Los líderes del pueblo de Dios. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Te quitan la razón y el entendimiento. El sexo ilícito, la impureza, el vino, la ebriedad. Olvídate de estas prácticas, mi amado. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Dejaron a su Dios para fornicar. Hay un espíritu de fornicación, un espíritu de prostitución pavoroso, asombroso, que arrastra a esta humanidad. En el cine, en la televisión y en todo tipo de programas se ve la impureza sexual. No es extraño llegar ahora a cualquier parte y encontrar a 2 hombres besándose, a 2 mujeres acariciándose, y se hacen públicamente, como lo dice la Escritura. Dejando el hombre el uso natural de la mujer, se encendió en su lascivia hombres con hombres, recibiendo el justo juicio de su extravío, en contra de la naturaleza, ideología de género que quieren imponer ya, porque la doctrina de la homosexualidad, de la ideología de género, ya la quieren imponer, y no lo podemos admitir. Esto hay que denunciarlo. En Levítico 18:22 dice, no te acostarás con varón como si fuera una mujer, es abominable. En 1 de Corintios 6:9 nos dice que no entrará, los injustos no heredarán al reino de Dios, y ahí te hace toda la lista. No tuviste temor de nadie, y con total libertad y descontrol te desviaste, porque de Dios te has olvidado. Ven a los brazos tiernos de Jesús. Versículo 12 nos dice, en el 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano. Perseverabas y perseverabas, no tuviste temor de nadie, lo dice el versículo 11, y en silencio
hiciste prosperar tu maldad. Dios quería acercarte al arrepentimiento. Dice el Señor, en silencio he esperado. Versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. He guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. El Señor en silencio está allí, como dice Romanos 2:4, detrás de ti el Espíritu Santo llevándote al arrepentimiento. Que Dios no retarda su venida, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. Lo dice en 1 Timoteo 2:4. Dios no quiere que nadie perezca y está silencioso. El hombre peca y como no se emite juicio de manera inmediata, entonces los seres humanos piensan que nadie me vio. Y ya lo vimos, que el profeta Isaías lo dice también, nadie me vio. Y por eso esta es la condenación, que la luz vino al mundo y nadie quiso venir a la luz porque sus obras eran malas. Le gusta más la oscuridad. Sí, en el versículo 12 nos dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Tu justicia, que es ninguna, el Señor la hará pública, dice Dios. Tu hipocresía quedará al descubierto. Tú que te has hecho pasar por señora, tú que te has hecho pasar por el gran varón de importancia y de honor, será publicada tu hipocresía. Todo quedará al descubierto. En tu dificultad o en juicio temporal o al final de los tiempos, algún día clamarás. Vas a clamar. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Si confías en el Señor, bienaventurados los mansos, que significa manso, sometido a Dios, y el que se somete a Dios confía en Dios, que recibe el manso la tierra por heredad. En algún momento de la vida, ahora temporalmente, o al final en el gran juicio del trono blanco, clamarás y te dice el Señor, entonces que te salven tus ídolos, como dice en Proverbios 1:20 y siguientes, cuando te inviten a pecar no lo consientas. Oye, el necio, el burlador, el insensato o el simple, oigan mi reprensión, yo derramaré mi Santo Espíritu en ustedes y los llenaré de mí, pero no se deleiten en su maldad. Ahora veamos el hermoso, por último, el maravilloso destino del humilde y quebrantado de corazón. ¿Quién habla? Habla el alto, habla el sublime. Versículo 15. Desde el 14, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. A ver, todos los obstáculos son quitados. Como lo vimos en Isaías 45, iré delante de ti y quitaré los obstáculos, puertas de bronce quebrantaré y cerrojos de hierro haré pedazos. Porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que he creado. Está hablando el alto y sublime. El alto es de una grandeza incomparable que no tiene igual, el máximo, el soberano, de una belleza extrema nunca antes vista. Y el sublime nos habla de la supereminente grandeza, hermosura y belleza ética y moral, que es incomparable, que aún es superior a los cielos, más sublime que los cielos, dice Hebreos 7:26. El santo nos dice, santo es su nombre, es perfección, es majestad moral, y su habitación es con el pueblo de Dios. Constrúyeme un tabernáculo y habitaré en medio de mi pueblo, dice Éxodo 25:8. Él comparte su morada. ¿Con quién? Con los suyos, y los suyos han de ser humildes y quebrantados. Humildes,
Como nos dice, que todos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Quiénes son los humildes? Los que consideran a los demás como superiores a ti mismo. Está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dejó su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros. El quebrantado de Dios es aquel al que le han roto el corazón, porque lo han humillado, lo han lastimado, lo han avergonzado, lo han oprimido, pero a ese y al humilde Dios viene, lo llama para darle vida, para vivificarle y dar la vida de Dios. Es la vida eterna, de la palabra griega aionos, es decir, compartir la misma vida de Dios en su morada celestial. Es un propósito de Dios. El propósito de Dios es que no deja a la gente, a la humanidad como la encontró. Dios hace un proceso de transformación y desmonta el orgullo para que venga sobre ti la hermosura de su carácter, que es humildad. Dice, no contenderé, dice el versículo 10, no voy a contender más, haré que adhieran a mí. Es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión en la legislación nuestra es que una parte pone las condiciones y la otra no tiene que discutir nada, sino que adhiere totalmente a ella. Ese es un contrato de adhesión, como un contrato de seguro. O el contrato de libre discusión, donde las partes discuten, pero a Dios habremos de adherir porque Él lo ha establecido, y nosotros sencillamente tendremos que decir, Señor, te amo, tal como ha quedado escrito. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y dice, los capacitaré, los transformaré para que puedan morar conmigo, dice Dios, porque la carne y la sangre no pueden entrar al reino de los cielos. De lo contrario, decaerían. Has sufrido por largo tiempo, no temas, no temas, no temas. El tiempo de tu redención, el tiempo de tu bendición, el tiempo de las aguas de reposo, de los manantiales y aguas de refrigerio y de los dedicados pastos, ya ha llegado, mi amado. No temas. Su pecado y su iniquidad, dice el versículo 17, que por su pecado y su iniquidad es por lo que han venido en sufrimiento, por su codicia. Yo me enojé y los herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Pecaron y siguieron pecando y seguirán pecando, y aún en la gran tribulación buscarán la muerte, pero no la hallarán. Clamarán a las piedras, pero no clamarán a Dios. El Señor es el que conoce nuestros caminos, y dice en el versículo 18, los sanaré, los consolaré, los traeré a mí. Produciré, versículo 19, fruto de labios, pureza de labios. Como lo dice en Isaías capítulo 6, inmundo de corazón, y han visto mis ojos a Dios. Y vino el ángel con una tenaza y un carbón encendido, lo puso en sus labios y me purificó. Es prototipo del altar de la cruz, porque en la cruz fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo para darnos pureza de vida, santidad, pureza de labios. Pureza de labios para saber hablar a los afligidos, como dice Isaías 54. Lengua de sabios para hablar al afligido. Pero los impíos no tendrán paz. Versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mis amados, hay un tiempo de bendición, y es ya ha llegado ese tiempo de bendición. Por medio de la muerte, los justos en muchas ocasiones son sacados de la aflicción. Por eso la gente no entiende, sino que critica, porque no conoce la verdad de Dios. Los impíos, los idólatras y los que hacen maldad tendrán un final doloroso, triste y angustioso. Salmo 37 nos dice que hay un final feliz para el hombre de paz, porque los otros tuvieron espíritu de fornicación, y en la fornicación y en la prostitución se deleitaron. Sal de la impureza y pídele a Dios que te libere de esos malos hábitos, de la impureza sexual, masturbación, lujuria, pornografía, adulterio, orgías y tanta porquería hay derivada de todo esto, de la prostitución sagrada. Y el maravilloso destino del quebrantado y humilde de corazón es que el alto y sublime te dice en esta ocasión: ven a mí, porque quiero darle vida al humilde de corazón, al quebrantado y humilde de corazón, y le haré vivir, le daré mi propia vida, le capacitaré, le transformaré.
le defenderé y le colmaré de bienes. ¿Quieres todo esto? Es gratuito. De manera, mi amado, que ven a los brazos hermosos y tiernos del Señor y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Renuncio al reino de las tinieblas y todas sus prácticas. Quiero que el reino de Dios sea establecido en mi vida, el reino del perdón. Espíritu Santo, hazlo en mí. El reino de la humildad, de la misericordia, de la fidelidad, de la integridad, de la honestidad, de la lealtad, de la generosidad, de la benignidad, de la bondad, de la generosidad y del amor como vínculo perfecto. Haz de mí un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Dios, Señor y Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay un camino bendecido para los tuyos. Sea la muerte, es entrar en tu presencia. Sea la vida aún prolongada en esta tierra, será para servirte y para honrarte. Gracias, Dios, como tú lo quieras, así será. Pero mientras estamos en este cuerpo, que seamos vasos útiles en tus manos para gloria de tu nombre. Señor, bendice las familias de todos los que me escuchan y que todos vengan al arrepentimiento. Suple todas nuestras necesidades. Bendice nuestro presidente, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia. Señor, los inmorales, los impuros, las prostitutas, ladrones, los homosexuales y todos los apartados y alejados de ti. Que vengan al conocimiento del único y sabio Dios y tú nos sanes, nos salves y nos transformes. Oramos, Señor, por los que tienen un credo distinto y especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Señor, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.